Este episodio llega a ustedes gracias a Weldon, Centro de Bienestar y Movimiento. En Weldon nos enfocamos en potenciar tu rendimiento desde el ejercicio, la alimentación y la salud mental. Síguenos en nuestra cuenta en Instagram, weldon.center, o contáctanos en nuestro WhatsApp 310-669-7812. 5, 4, 3, 2, 1. Aquí comienza Cambio de Ritmo. Historias que corren contigo. Cambio de Ritmo, un podcast donde los pasos que inspiran se convierten en kilómetros que transforman. Cambio de Ritmo con Jorge Balaguera. El agotamiento emocional a veces es causado por tener ansiedad y estrés durante semanas y que nadie lo note. Cuando sigues cumpliendo, ayudando, respondiendo mensajes y sonriendo, aunque tu mente no paraba y tu cuerpo pedía una pausa. Cuando te guardaste el nudo en la garganta y el cansancio invisible, pero aún así trataste bien a los demás. Tu interior era un caos silencioso, pero nunca lo usaste para herir. A veces, quienes más se rompen por dentro son quienes más cuidan afuera. Bienvenidos al episodio número 29 de Cambio de Ritmo, el podcast donde correr no es solo mover el cuerpo, sino contar lo que nos mueve por dentro. Soy Jorge Balaguera, hace 20 años soy periodista, hace 11 años soy corredor y desde hace 6 años soy podcaster. Yo los invito a acompañarme a descubrir historias de corredores que no se detienen. Esto es Cambio de Ritmo, historias que corren contigo. Jorge Balaguera te acompaña en Cambio de Ritmo. Fue en el episodio número 21 donde abrí mi corazón con ustedes, queridos y queridas oyentes de Cambio de Ritmo, y les conté un momento por el cual estaba pasando, un momento llevado por el estrés y del estrés llevado a la ansiedad, de unos meses sin un empleo, digamos que estable, luego de la salida de un medio de comunicación, de trabajar tantos años. Y ese momento me llevó a no querer correr. Y menos mal duró poco. Fueron como unas 3 semanas y volví a correr y ya estoy corriendo. Y como que todo fue tomando un rumbo diferente. Marzo fue un mes maravilloso donde, uno, ya hay clientes de Cambio de Ritmo. Ya saben, si quieren pautar pueden escribirme. 2, tuve 2 contratos por prestación de servicios. Entonces se va moviendo todo. Y como que todo se va ordenando. Pero también lo que hice fue, obviamente, contarle a mi esposa, contarle a mi mamá, a mi familia. Pero también le conté al doctor Felipe Garzón, médico deportólogo de Stark y de Weldon, por lo que estaba pasando y me dijo, pues, ¿por qué no habla con la psicóloga de acá de Weldon? Y yo le dije, sí, acepto. Y eso hice. Una charla de 1 hora. Bueno, digamos que charla porque uno trabaja en medios toda la vida y hablé como 40 minutos más o menos, pero los 20 minutos en los cuales habló la profesional, me sentí diferente. Salí sintiéndome diferente. Por esa razón, para un episodio como el de hoy, quise invitar a una profesional que fue la profesional o quien fue la profesional que me escuchó. Estamos hablando de la doctora Natalia Quintero Forero. Ella es psicóloga con experiencia en el área clínica y con enfoque cognitivo-conductual, trabaja en Weldon. Este episodio es presentado por Weldon y vamos a hablar sobre la salud mental, vamos a hablar sobre las endorfinas, vamos a hablar de los riesgos como la anorexia, como el sobreentrenamiento, vamos a hablar de establecer metas realistas y obviamente de entender un poco nuestra mente cuando corremos. Bienvenidos al episodio número 29
de Cambio de Ritmo. Ha llegado el momento para que desates tu fuerza interior. Libérate de la rutina y prepárate desde ya para vivir la Media Maratón de Bogotá 2026. Conéctate a esta gran experiencia participando en los entrenamientos gratuitos que hemos diseñado para ti y déjate atrapar por esa sensación poderosa de correr, porque MMD te hace libre. Patrocinan Porvenir, La Nación del Atletismo y Adidas. Inscríbete en mediamaratonbogotá.com. Tu salud es la meta. Consultorio abierto en Cambio de Ritmo. Hablar de salud mental es hablar de lo que nos pasa corriendo y no corriendo. Es hablar de las presiones que a veces nos ponemos los corredores. Si bien los estudios indican que la salud física y si hacemos deporte, pues ayuda con nuestra salud mental, no es lo único. No es lo único. Y quise traer este episodio porque en el episodio número 21 de este podcast les conté de un momento por el que estaba pasando que yo creo que se puede describir como un momento de ansiedad por un tema laboral. Les conté que no tenía ganas de correr y que eso pues me daba muy duro. La buena noticia es que ha venido mejorando. Estoy corriendo. En lo laboral pues estoy haciendo algunas asesorías. Digamos que eso ha venido mejorando. Porque como dicen por ahí, les conté que no estaba bien, pero olvidé contarles que había venido mejorando. Pero lo más importante de esto fue, uno, pues siempre socializarlo con la familia. Ya una profesional que va a estar invitada nos va a contar, porque es como ese círculo principal. La familia tiene que saber esos momentos por los que uno pasa. Pero también hay que buscar a un profesional. Y en el marco de la alianza que tiene Cambio de Ritmo con Weldon, lo que hicimos fue lograr identificar qué le pasa por la mente a los corredores, en dónde está todos los aspectos que nos terminan como enredando un poco la cabeza. Para este episodio está invitada Natalia Quintero, Forero, porque hay que darle crédito a la mamá. Ella es psicóloga con experiencia en el área clínica y con enfoque cognitivo conductual y hace parte de este equipo multidisciplinario de Weldon. Natalia, ¿qué tal? Bienvenida a Cambio de Ritmo. Hola Jorge y a todos los oyentes de Cambio de Ritmo. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá. ¿Cómo va todo? Bien, tranquilo. Qué bien, todo tranquilo. Vamos a ir por partes y vamos a ir revelando diferentes cosas. Inicialmente, hablando con el médico deportólogo de Stark, yo le conté lo que había pasado y quiero revelar un aspecto muy importante, y es que en un momento, parte de lo que sentí, que los oyentes saben y quien no sabe de pronto pues les voy a contar el resumen, es, como les decía, el tema laboral, un poco de ansiedad, pero sentí que se me dormía la lengua. Yo dije, venga, esto nunca me había pasado. Hablé con el doctor Felipe Garzón, médico deportólogo de Stark, y me dijo, Jorge, yo le recomiendo que si quiere hacer un episodio de salud mental, pues hable con nuestra psicóloga. Yo le dije, pues sí, doctor, sabe que sí. Y creo que la primera decisión es decir, sí. ¿Cómo se vive eso, Natalia? ¿Cómo se vive el que alguien tome la decisión inicialmente de decir, tengo que hablar con una psicóloga? ¿Cómo lo viven desde su lado? De acuerdo, o sea, digamos que siempre he sido partidaria de que el iniciar cualquier proceso terapéutico debe ser muy desde la motivación y desde el que el paciente reconozca la real como necesidad de pedir la ayuda, ¿sí? Cualquier proceso de pronto que tenga como una carga impositiva, desde la experiencia he notado que no tiene como el mismo impacto y no es igual de significativo en términos pues como de duración en el mantenimiento del bienestar, ¿no? A corto, mediano, largo plazo. Tiene mucho más, digamos que sí, eficacia las personas que llegan a consulta siempre desde
el reconocer, ok, si pasa algo, no puedo hacerlo solo o no sé qué es lo que está sucediendo y soy consciente de que necesito ayuda profesional enfocada pues en la parte de la psicología, ¿no? Entonces Esa es la creo que base. desde esta parte Ujú. sí, esa sería Eh, como, Esa es la base y mezclándolo con el universo running, es decir, correr es un trabajo en equipo. Así como muchos tenemos entrenador, nutricionista, tenemos fisios, tenemos médico deportólogo, eh, tenemos también salud mental y es fundamental. Entonces, yo creo que el primer paso para uno, digamos que ir como lo dice la doc Natalia es, listo, hay que reconocerlo. Listo, reconozco que algo está pasando. El otro punto importante, yo lo decía ahora, Doc, y es que, por ejemplo, uno efectivamente se lo puede contar a su mamá, a su pareja, al mejor amigo, como verbalizarlo, expresarlo, no quedarse callado, ayuda. Eso también es fundamental, el poder expresar los síntomas que uno esté sintiendo. claro, sí, totalmente. O sea, y digamos que más en esa red de apoyo, como activarla en esos momentos de vulnerabilidad, creo que funciona un montón, no solo para que esta red, digamos que caiga en cuenta de la situación por la que está pasando la persona, sino que la persona también en medio de esta expresión como que se concientice de pronto del impacto, de la gravedad que pueda tener lo que está expresando, ¿no? O sea, la comunicación, lo que está transmitiendo en la conversación. Entonces, Ujú. sí, yo creo que sí tiene full importancia. Antes de continuar, ¿cómo le dicen a usted los pacientes? Doc, Natalia, Nata. Y se lo pregunto porque lo que uno hace es ir y abrir su corazón básicamente. Y casi que, lo digo en estos términos, desnudar su alma, contar por lo que está pasando y pedir ayuda. Que también hay que entender algo, es que pedir ayuda no está mal, pero bueno, ya vamos a hablar de eso. Pero, ¿cómo le dicen? Y Para pues poder crear como como una conexión. desde mi experiencia, ¿no? Siempre terminan refiriéndose mucho a mí como con mi nombre, o sea, Natalia. Natalia. Ujú. Inicialmente, sí, siento que igual mientras se establece como una relación con el paciente, si es doctora, pero en algún punto esto se vuelve más como un acompañamiento muy desde la empatía, intento mucho humanizar el proceso, entonces desde ahí siento que se permiten también referirse a mí como Natalia, ¿sí? Ujú. Sí, la persona que me acompaña, la profesional que me orienta, Ajá. pero también siento que eso hace un poquito más Claro, tranquila la claro, sesión. claro, porque yo tuve solo una sola sesión, pero vamos a hacer algo para efectos de esta charla y es como si hubiéramos tenido cuatro sesiones y para que los oyentes sientan que hay un acompañamiento de parte de Natalia, pues le vamos a decir de ahora en adelante, Natalia. Natalia, ¿en qué momento elige la psicología como carrera? ¿Uno cómo elige la psicología como carrera? Bueno, yo inicialmente no la elegí, o sea, no era mi primera opción. Ajá. Hice 2 semestres de psicología, ingeniería química en una universidad, en la Universidad de La Sabana, pero todo salía mal, o sea, no me lograba adaptar, como que las materias tampoco era algo que me gustara mucho. Y a nivel familiar, duré 2 semestres y durante ese año a nivel familiar pasaron un montón de cosas, especialmente como con mis hermanos, tengo 2 hermanos. Y me tocó, o sea, ya desde lo que hablábamos al principio, como reconocer que no podía hacerlo sola, pedir la ayuda con la orientadora de la universidad. Y en medio de las conversaciones, como que me empezó a también orientar un poco en esa parte profesional y algo vio, no tengo idea qué, pero fue como recomendación, o sea, tal vez tú puedes y te sentirías mucho mejor moverte desde el servicio, ¿sí? Un trabajo social, hablamos también de la Ujú. psicología y empecé a conversarlo con mi mamá, que es la principal, pues como ella le encanta que ella ya estudia psicología porque ella quería ser psicóloga. Entonces fue como Ah, total luz verde, sí, de una, y ¿cómo se ahí llama la mamá? empecé. Adriana, Doña se llama Adriana. Adriana, Ujú. ¿Doña o sí, solo Adriana? Porque es que como su merced, como no sé, quieras. no sé qué edad tenga yo diciéndole doña y qué tal que sea jovencita. Pues ¿Cuántos a ella años sí le tiene? gusta que le digan, es como señora Adriana, 56. Bueno, no, señora Ella Adriana, sí, 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 démosle el sí, sí. estatus que se merece. Sí, sí, sí. La señora Adriana quería ser psicóloga y su hija le cumplió el sueño. Lo Ujú. vivió a través de, sí, total. Ajá. Entonces desde ahí como que lo elegí desde el primer pues semestre, que es como un acercamiento muy general, me encantó. Y de alguna forma me pareció también sencillo, o sea, siento que también eso da como me da como una luz de sí, sí es,
sí es lo que vine a hacer. Me Claro, era pareció muy diferente. sencillo. Sí, Yo total. a la mayoría de corredores les pregunto, cuando hizo los primeros 10K, los primeros 5K, ¿qué lo enamoró de correr? A usted en ese primer semestre, ¿qué la enamoró? ¿Qué la conectó con la psicología? Yo creo que el entenderme, o sea, fue no tanto el cómo puedo ayudar al otro, sino entender como muchas cosas que venían estando como, o yo percibiéndolas como en conflicto conmigo, desde el poder entender y comprender por qué yo soy como soy, o era en ese momento también como era, Ujú. me conectó un montón. Entonces, más Ah, como perfecto. aterrizado a mi experiencia, sí. Ujú. ¿Ese trabajo se hace? O sea, uno, en ese caso, como que el primer semestre fue de, analicemos a Natalia Quintero, tómalo, y empieza uno a confrontarse en medio de ese primer semestre. Sí, pues digamos que en los primeros semestres es como que a uno lo enamoran de la carrera, entonces le muestran todo lo bonito. Cómo tú haces un diagnóstico, Pero así es el cómo rolling, haces un tranquila. diagnóstico. Ok, entonces ahí hay algo de relación, porque sí es como cómo se hacen diagnósticos o trastornos de personalidad o cómo intervienes de pronto muy, muy general a un paciente. Claro. Y eso es lo que engancha en el proceso, ¿sí? O a lo que uno va cuando decide estudiar psicología. Entonces desde ahí me conectó un montón. Claro, pero lo curioso también es que la primera opción fue ingeniería química, pero lo que hay que entender también es que el cerebro tiene una cantidad de procesos químicos, ¿no? ¿Estoy Sí, errado o no? sí, 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 de acuerdo, ¿Mm? total. O sea que tampoco estaba tan alejada, solo que era diferente. Entonces, claro, le enamoró lo bonito y lo no bonito la retó, me imagino. Eso me Ujú. confrontó un montón. Entonces, desde ahí, el aceptar que igual la psicología sigue siendo, en términos como muy generales, un negocio, es algo que me confrontó en el momento un montón, porque no tiene igual. No podemos ser muy altruistas, de algo hay que, como que Que poder como vivir, sustentarse, ¿no? claro, Sí, sí, no hay total. nada que hacer. Ujú. Sí, de acuerdo. Entonces, desde ahí un poquito de confrontación, tal vez un poco la rudeza o digamos que uno de alguna forma se relaciona tanto con trastornos de salud mental que uno escuchaba a los profesores hablando de psicopatologías de la forma más normal o de casos muy, muy fuertes, de la forma como más natural, pero no conectada como con la parte humana. Eso también me confrontó un montón y Ujú. por eso también trato que en la medida en la que puedo, como que mis procesos estén basados mucho desde la humanización del proceso, ¿sí? Y del paciente, Ok, hasta que la vida como que me permita y que no pierda como ese plus que ok. siento que Ujú. me gusta, me conecta como con la profesión y con el paciente. Para continuar, usted es psicóloga con experiencia en el área clínica y con enfoque cognitivo-conductual. ¿Es Sí. experiencia en el área clínica a qué hace referencia? Pues se enfoca en todo lo que tiene que ver como con trastornos o alteraciones en la salud mental, ¿sí? Ujú. Entonces, no sé, lo que más se escucha ahorita, trastornos relacionados con la depresión, con la ansiedad. Ujú. En este momento, pues abordar un montón lo que son trastornos de conducta alimentaria. También hemos tenido pues unos acercamientos con pacientes oncológicos, entonces se interviene mucho, es como esa partecita individual desde la Ajá, parte o desde el estructurar un bienestar a nivel mental, muy, muy, muy clínico. muy clínico. Y el enfoque cognitivo-conductual, que además eso es para uno vocalizar, está perfecto. Enfoque cognitivo-conductual, ¿a qué hace referencia? Es como una rama de la psicología. Hay Ujú. varios enfoques, eso depende también pues del terapeuta o del psicólogo, pero este específico, digamos que hace referencia al abordar dentro del proceso terapéutico, como los pensamientos, la estructura de esquemas, de creencias a nivel mental, y cómo terminan también impactando a la persona en la partecita emocional y también en la conducta. ¿Sí? Entonces, como que vemos a la persona no solo desde el comportamiento, sino que tratamos de ampliar un poco la perspectiva, abordando también pensamiento y emoción. Ujú. Entonces, de ahí. ¿Cómo llegó a trabajar a Weldon? ¿Cómo llega una psicóloga con esta especialidad a trabajar en Weldon, en ese centro de bienestar? Pues iniciamos hace 2 años, Ujú. esto digamos que iniciamos desde cero. Entonces, llegué como con la posibilidad de que nos diera resultado o no. Gracias a Dios dio todo el resultado del mundo. Ahorita estamos pues como con la afluencia de pacientes pues, buena. Ujú. Entonces desde ahí fue como un reto. Yo antes estaba trabajando en un centro de estimulación neurocerebral, abordando todo lo que es ansiedad, depresión, como la Wow. generalidad. Ujú. Y pues me contactaron, también estaba como en búsqueda de trabajo porque quería disponer un poquito más de tiempo para hacer como estudios complementarios.
Entonces, Golden como que de alguna forma me dio también como esa flexibilidad en horarios, me encantó un montón y obviamente ver el reto, o sea, vamos a hacer que este servicio funcione, ver cómo, sí, de alguna forma también fidelizamos a los pacientes, entonces fue más como desde el reto. Ujú. ¿Practica alguna disciplina deportiva? Sí, yo entreno, pues, hago ejercicio en el gimnasio, Sí, en el es gimnasio. Ajá. desde ahí, sí, me encanta, es mucho como el levantamiento de pesas, me encanta, la rutina con pesas, me encanta. ¿Por qué? Entonces, sí, sí, no sé, siento que de alguna forma es un mecanismo de canalizar un poco todo lo que carga el día a día. Ajá. Entonces, desde la fuerza, desde el sacar, obviamente uno está concentrado en técnica, en repetición, en el contar, en las series. Entonces siento que de Ujú. alguna forma como que me desconecta por un momento de lo que de pronto en el día tiende a hacer como mucho ruido en la cabeza, como Ajá. aturdir un poco. Esa pregunta iba más adelante, pero ya que la toca, es que no es fácil uno escuchar historias de un montón de gente e irse a dormir tranquilamente, ¿no? Y eso le pasa, Sí. pues le pasa obviamente a los ginecólogos, psicólogos, otorrinolaringólogos, a cardiólogos, a todas las profesiones, porque pues básicamente uno va, pero en este caso es entender la parte mental de alguien que es bien complicado, es a raíz de conductas, de cosas, empezar a hacer un montón de cosas. Así que es a través de las pesas que logra como quitárselo del día a día. Sí, sí. Ujú, Sin embargo, llegó un punto en donde el ejercicio sí me desconectaba un poco, pero no era suficiente. También ujú. pedí la ayuda, o sea, también pedí como orientación y acompañamiento psicológico y siento que igual eso como que se relaciona, se complementa muy bien. O sea, desde el Claro, ejercicio me desconecto, pero eso es chévere saberlo. Los psicólogos también tienen un psicólogo. ¿no? Y eso es algo que está tan estructurado como de verdad es impositivo, como que el psicólogo tiene que estar bien porque igual tiene las herramientas, sabe cómo hacerlo, ¿verdad? Pero Sí, se creo. olvida un poco que seguimos siendo pues personas que también Ujú. podemos experimentar malestar y todo esto y no saber en algún punto cómo gestionarlo, ¿sí? Antes de hablar, Entonces, claro, antes de hablar, Natalia, de Ronin y salud mental, de esa experiencia en 2 años, que es esa parte vivencial, eh, para contarle un poco a los oyentes, ¿cuáles son los casos que más atiende? ¿Qué es lo que más se eh, repite? actualmente lo que más atiendo aquí en Weldon es personas con algún grado de obesidad o sobrepeso Ujú, y personas con trastornos de la conducta alimentaria como anorexia, bulimia, trastorno por atracón y pica. Es lo que más como que llega a consulta en este momento en Weldon. ujú. Sí, además que uno cree que, como ya no se habla tanto de eso, uno cree que ya no está presente. Y a mí me gusta siempre hablar con los profesionales de la salud porque es desde el consultorio. O sea, ahí en el consultorio es donde además tienen estadísticas y además, pues también saben cómo poder acompañar a un paciente. Hablemos y entremos en materia, Natalia. Eh, Hablemos de esa relación entre running y la salud mental. Datos principales para que el oyente se vaya haciendo una idea. Si bien hay una relación, digamos que dentro de la salud mental y este deporte, podemos abordarlo como desde la parte positiva y también como desde los riesgos, ¿sí? Ujú, Abordando solo esta parte como cómoda, como de bienestar y todo esto, se han encontrado un montón de estudios en donde lo que más se ve impactado en esta actividad es el estado de ánimo, ¿sí? Se han hecho estudios en carreras en interiores, en carreras en al aire libre, y siempre el resultado, obviamente al aire libre más que en interiores, pero se ve como un impacto o un cambio en el estado de ánimo. Entonces, las personas referían un montón a haber disminuido esos estados o esa sintomatología ansiosa, estados de ánimo muy bajos que tienden a relacionarse con la depresión, a sentirse de pronto irritados, fatigados, ¿sí? Y pues lo que generó fue como algo opuesto, entonces un poquito más de energía, más vigorosos, menos irritados, un poquito más prestos de pronto para tener relaciones o para continuar o establecer relaciones sociales. ujú. Entonces desde ahí hay como sí hay una relación real, o sea, sí hay estudios que refuerzan o retroalimentan que sí tiene un impacto en la salud mental. Y lo notan chévere. Sí. Pues digamos, como en todo, ¿no? O sea, cuando realmente no se mantiene un equilibrio, Ajá. pueden haber algo muy curioso y es que también como preparando un poco o leyendo, acercándome un poco a esto del running, sí, un dato que me pareció súper importante es que aún ahora, perdón,
hay investigadores que están observando o abordando la runorexia, que es algo que no, digamos que no se conoce tampoco tanto, pero las personas estamos vulnerables también, o las personas que practican este deporte como que están también vulnerables a desarrollarlas en cualquier momento. Esto es un riesgo, el generar también dependencia de pronto al ejercicio mismo, Ah, la ansiedad y la dependencia pues secundaria que también genera cualquier tipo de ujú. deportes, pues en este momento especificarla en el tema del running, y O sea, también de pronto el factor de riesgo que genera el sobreentrenamiento. o sea, es un trastorno. O sea, podemos hablar así, la runorexia es un trastorno relacionado con el running. Ajá, podríamos, pues se podría Sí, empezar, igual es algo que se está iniciando a observar porque igual claro, hay en este momento aumenta un montón. claro, pero Natalia, digamos que tiene todo que ver y me parece muy interesante el término, teniendo en cuenta la cantidad de gente que corre hoy en el mundo, la cantidad de carreras, se agotan dorsales, lo hemos venido contando aquí en el podcast, y es muy interesante ese término para entender lo que pasa. Eh, digamos que la sensación que tenemos los que corremos normalmente es una sensación de bienestar. Cuando corremos, o sea, y yo le decía en el momento de desahogo, yo corro para ser feliz, yo corro para desahogarme, yo corro para sentir el viento en la Mm. cara. Y esa sensación no hay nada en la vida que le iguale. Y cuando uno hace un intervalo y va un poco más rápido, o sea, eso es como, y literal uno corre como para ser libre, se siente uno libre de un montón de cosas y todos hemos escuchado que se liberan endorfinas y genera esa sensación como de tranquilidad. Eso se mantiene, digamos que el hacer ejercicio cumple con esa función. Sí, totalmente. Ujú. O sea, promueve un montón la liberación, sí, estas endorfinas, igual lo que genera es como esta sensación de calma, sí, de relajación, no solo durante el ejercicio, sino también después del entrenamiento. Sí, es algo que perdura un poco en el tiempo. A pesar de que no Ujú. es permanente, sí tiende a ser un poco temporal. Y también, pues, en el impacto en el estado de ánimo, no solo nos hace sentir felices, sino que igual también tiene como a nivel cerebral como una estimulación de la serotonina, de la dopamina, que son como esos neurotransmisores que aumentan un montón ese estado de ánimo y también como la motivación por continuar Ujú. en la actividad. Esta pregunta va Entonces, dirigida a la Natalia Quintero, que hizo 2 semestres de ingeniería química. ¿Por ok. qué? Porque obviamente hay procesos químicos. Ya hablemos de esa química cerebral y de los beneficios del running para la salud mental. Me corchas, hice solo 2 semestres, o sea, tampoco es tanto lo que haya ves como ahondado, pero digamos lo que hablaba ahorita, por lo menos en estos dos neurotransmisores que son tan importantes para que la persona mantenga esta sensación de bienestar, que no tiene que ser permanente, pero sí tiene de pronto que primar o tiene por lo menos que sentirse, el ejercicio sí tiene un impacto impresionante, ¿sí? Ujú. Entonces, de alguna forma, sí tiene relación a nivel químico, a nivel orgánico, el ejercicio y la sensación de bienestar, sea a nivel físico, sea a nivel, pues, como de salud mental. Entonces, sí tiene full relación en la parte emocional, cognitiva, sí tiene un impacto real. Hablemos del cortisol, porque es que es Sí, una palabra que se puso de moda, que es una hormona, creo, ya no lo va a confirmar. Y hacia lleva la, yo no la quería corchar ni mucho menos, ni mucho menos, pero hacia lleva la pregunta con el tema de esos procesos químicos que pasan en el cerebro. Contemos qué es el cortisol y por qué es tan importante. el cortisol sí es una hormona que se asocia pues al estrés, ¿sí? Como a lo que Ajá. experimentamos cuando estamos estresados. Digamos que el estrés es positivo, hay eustrés y distrés. Uno es como la parte negativa del estrés y el otro es como lo que nos moviliza, lo que nos permite también hacer frente a situaciones de pronto retadoras, incómodas, pero el otro es el que genera un impacto a nivel de salud, ¿sí? Físico y emocional. Entonces, si nos vamos por el estrés de pronto negativo, esto tiene, bueno, sí, por el estrés negativo, digamos que la persona va a empezar a experimentar demasiada tensión muscular, fatiga no solo a nivel físico, sino también emocional, y la fatiga en la parte emocional se ve como esta dificultad en el poder relacionarme con el otro, de poder escuchar al otro, de poder responder en la rutina diaria. Ujú. También alteraciones en el sueño, hay personas que refieren tener demasiado cansancio y no poder como responder.
y hay personas que refieren como el insomnio o la dificultad de conciliar o la interrupción frecuente en el sueño, ¿sí? Entonces sí hay que reconocer, no es satanizar el estrés porque sí es funcional, sí tiene como un porqué dentro Ajá. de nuestra vida, pues, o nuestra experiencia, pero hay que empezar a observar cuando esto ya no es un estrés funcional, ¿sí? Sino que empieza a generar más malestar y que se mantiene en el tiempo, que creo que también es algo importante ahí a reconocer. No podemos estar Mm. estresados todo el tiempo y no es como lo natural, es por momentos y situaciones que sí o sí lo requieren, ¿sí? Cuando estamos estresados todo el tiempo es como prender ahí alguna alarma o empezar a ver qué es lo que está pasando. Dos términos más para explicar. De parte de la ingeniería química de 2 semestres. Serotonina y dopamina. Son hormonas también. O Hormonas, sea, ahí también me hormonas. corcha, sí. Pues son neurotransmisores, según lo Ajá. que he logrado como acercar, son neurotransmisores, están muy, se producen pues en la parte cerebral, pero Ujú. igual terminan afectando o teniendo un impacto a nivel físico. Inician en la parte del cerebrito, pero el cuerpo es el que empieza como a experimentar el bienestar o lo que generan estos dos neurotransmisores. Ujú. Perfecto. Es que es muy interesante empezar a tener ese tipo de términos. El cortisol, la hormona asociada al estrés, los neurotransmisores, que recordemos están serotonina y dopamina, que elevan el ánimo, como lo dice Natalia, la motivación y obviamente ayudan a cambiar como esa percepción que tenemos. Muchas personas, por ejemplo, en el caso de una distancia, pasan de 15K en adelante, media maratón, maratón, los ultramaratonistas han afirmado que encuentran un estado de concentración profundo. Y es curioso porque de la gente que yo he entrevistado, Natalia, en estos 6 años de podcaster, hay gente que en una maratón no recuerda absolutamente nada, ni del recorrido, ni de la gente que va a los lados. Está tan Sí. enfocado en su carrera que no recuerda nada. Hay otra gente que lo recuerda, dice, yo recuerdo y obviamente me viví y cuando hablo con los dos, siempre me dicen, qué lástima ir tan concentrado que me perdí todo el enfoque de la gente, de las calles. ¿Por qué? Porque es que a un maratonista le están cerrando Nueva York, le están cerrando Chicago, le están cerrando Boston, le están cerrando Londres, Berlín, París, le cierran grandes capitales del mundo para que corra. Y Sí. es muy duro que uno va tan concentrado que termine y no se acuerde. ¿Cómo es ese estado de concentración en donde obviamente, claro que hay claridad mental, pero también el running lleva justamente a eso, a estar en un estado que uno siente que está meditando mientras va corriendo? Digamos que ahí lo puedo responder de dos formas. O sea, la primera sí es el hiperenfoque. Eh, es cuando se dificulta también un poco como desconectarse de la actividad y empezar a ampliar la perspectiva de lo que está sucediendo en el entorno. Ujú. En algunas actividades es funcional, en otras pues no tanto. Pero desde otra parte, tal vez no recordar es también como un mecanismo de afrontamiento, ¿sabes? O sea, como, no sé, de tal vez experimentar demasiada ansiedad, demasiado estrés, lo que hace el cuerpo un poco es Defenderse. inhibir, Ujú. sí, como elegir realmente a qué le voy a prestar atención como para poder responder o resolver, sí, como hacer frente a esta situación, ¿sí? Entonces siento que es subjetivo, depende de la persona también que vaya como experimentándolo. Si es más como desde el estado de meditación del que tú me hablas, ver también cuál es el objetivo o la motivación de la carrera, ¿sí? O del competir en ese momento específico. Entonces, si es superar marcas, si es, no sé, alcanzar algún tiempo, romper alguna marca personal, tratar de flexibilizarlo un poco, ¿sí? Para que poder centrar un poco la atención, no solo de mi cuerpo, sino también en el ambiente y todo lo que pueda yo ganar de esta experiencia a nivel social, se me permita, ¿sí? Ujú. Entonces, esa sería como otra posibilidad, otra recomendación que podríamos hacer si la persona lo que quiere es ampliar o no centrar tanto su atención o poder aumentar esta sensación de disfrute no a nivel individual, sino también social. Algo clave del enfoque que tiene Weldon es un grupo interdisciplinario, en donde obviamente aparecen fisioterapeutas, médicos del deporte, nutricionistas, psicóloga, que es Natalia con quien estamos hablando en este episodio de Cambio de Ritmo. Y en ese acompañamiento
y en esa búsqueda, hablaba ahora de los principales motivos de consulta, pero de lo que ha identificado en su experiencia la gente por qué corre. Cuando llega y dice, mire, es que yo quiero correr, ¿cuál es el principal motivo desde la experiencia de Natalia Quintero? Ahora sí la psicóloga, ya dejemos de lado la ingeniera química de los 2 semestres, para identificar un poco eso. ¿Cuál es el principal motivo por el que la gente empieza a correr? Inicialmente, o lo que de pronto más se ha podido ver en consulta, es salud y bienestar, ¿sí? Como que la persona logre sentirse cómodo, no solo con la imagen corporal, sino el tema de la fatiga, el tema del rendimiento, ¿sí? Entonces, salud y bienestar creo que es una de las principales motivaciones dentro del elegir o iniciar en el deporte. También como algo de terapia personal, o sea, como lo que hablamos ahora, el lograr centrar un poco la atención del caos o del ruido que genera el día a día, también como para ayudar o regular esa emoción, o tener como ahí una herramienta para regular la partecita emocional, y también muy desde la motivación personal, o sea, creo que esas serían como las tres, o en el momento, lo que de pronto recuerdo dentro de las consultas, como que llegan las personas pidiendo también, o dando información del por qué se inicia en el deporte. Claro, porque hay gente que, como lo hemos escuchado, se pone unos tenis, sale a correr y ya, o sea, de una. Pero hay otra gente que lo que hace es, si tiene sobrepeso, si tiene algún tema en sus rodillas, pues lo que hace básicamente es, obviamente, van a un centro como Weldon, dice, mire, yo quiero iniciar ejercicio, pero quiero hacerlo de forma responsable. Y empiezan a identificar un montón de causas que además son muy importantes. Eh, ¿Cómo entender lo que pasa en la mente de un corredor, Natalia? ¿Cómo entender lo que le empieza a pasar a una persona que empieza a correr, hagamos referencia a eso, que empieza a correr y que empieza a ver los cambios, que empieza a ver que respira mejor, que duerme mejor? ¿Cómo lo entienden desde el punto de vista psicológico? Pues eso es como una conducta de autocuidado inicialmente, ¿sí? O sea, desde la parte psicológica se tiende a ver desde ahí. La persona se interesa por mantener un estado de bienestar en general, un poco más equilibrado, en donde sienta un poquito más de comodidad. Entonces siempre se tiende a ver como una conducta de autocuidado. Cualquier actividad que mejore sí, el bienestar en general, físico, emocional y cognitivo. Conducta de autocuidado. Ese autocuidado es lograr entender ese tipo de causas. Eh, cuando el corredor va avanzando, empiezan a aparecer diferentes metas. Y entonces hay un proceso. Allá como todo en la vida, viene la palabra proceso. De Sí. 5 pasamos a 10, de 10 pasamos a 15, de 15 pasamos a 21 y siempre queremos más. Repito, desde el punto de vista mental, ¿cómo deberían empezar a afrontarse esos pasos de una distancia a otra, Natalia? Digamos que en este deporte que ahorita está como popularizándose un montón, sí Ujú. siento que es importante como, haz de cuenta, esta evaluación preparticipativa, sí, creo que Ajá. desde ahí como al iniciar no solo pues la preparación para una maratón, sino el deporte en sí, siento que la persona debería primero conocer sus limitantes si es que los tiene, ¿sí? Y desde ahí empezar como a establecer metas muy reales, empáticas y pacientes también con su proceso, ¿sí? Que puede correr, pero tiene que tener cuidado con esto y esto, no sé, exámenes cardiovasculares, de sangre, a nivel muscular o osteomuscular también. Hay que hacer como ciertos chequeos como para que la persona pueda iniciar el proceso tranquilo y reconocer también el cuerpo en qué etapa está, o sea, qué necesita. Entonces siento que desde ahí podría ser un buen punto de partida, el establecer las metas reales, y siento igual que pues como tener el objetivo claro, el foco claro. La motivación es algo también que me parece como importante en este proceso, y es reconocer de dónde viene este querer correr, si es algo más ambiental, o si es algo un poco más individual, que obviamente hay un montón de estudios que refuerzan que la parte individual, la motivación individual, así que se mantengan los, digamos que cualquier tipo de deportista o persona que practica algún deporte, que logre mantener esto como un hábito, ¿sí? O establecerlo como un hábito. Cuando viene más desde esa aprobación o esta presión social, tienden a desertar o a de pronto limitarse un poco y tener consecuencias a nivel físico también importantes. En ese orden de ideas, teniendo en cuenta la progresión,
Pregunta directa, Natalia. ¿Qué le pasa a nuestra mente cuando corremos? Digamos que el ejercicio, aterrizando en el tema del running, mientras la persona está practicando la actividad, como que a nivel cerebral se activan sistemas de recompensa, ¿sí? Todo lo que nosotros hablamos ahorita con relación a la dopamina, la serotonina, empieza a activarse y desde ahí genera de alguna forma que la persona no solo se mantenga motivada o motivado durante el entrenamiento o la carrera, sino que se refuerza el hábito, ¿sí? Entonces que se mantenga esta actividad como rutina dentro de la realidad de la persona. Entonces, durante el entreno, la competencia, aumentan este tipo de sustancias y también reducen un montón la ansiedad y aumentan también como esta sensación de bienestar psicológico, ¿sí? Ujú. Entonces, digamos que dentro de la psicología como tal del corredor, hay algo que la respalda un montón por evidencia y son como tres niveles, lo que sucede mientras corren, ¿no? Entonces, a nivel neuroquímico pasan un montón de cosas, a nivel cognitivo también y emocional también, ¿sí? Ujú, Entonces esos tres niveles son los que se activan durante el entrenamiento y también después de haber estado entrenando o compitiendo. ujú. Voy a hacer aquí un pequeño paréntesis porque estamos entendiendo y abordándolo desde diferentes partes, entendiendo cómo funciona la mente del corredor, del que lleva mucho tiempo corriendo, del que está empezando a correr, porque puede que usted, querido oyente, llegue a este episodio y esté en cualquier nivel. Me refiero a, está empezando, está en la mitad, ya ha corrido y quiere reforzarlo. Em, pero el paréntesis es volviendo a, a esa conversación, a la conversación de un corredor, que aunque esto habla en tercera persona, pero para poner el ejemplo, llamado Jorge Balaguer, que en un momento perdió las ganas de correr. Y eso le pasa a muchos corredores. ¿A dónde quiero llegar? Y es que cuando cumplimos una meta, sentimos que como que ya, y eso le pasa a la gente que dice, listo, no, ya hice 10K. Uf, o la gente que prepara una maratón y como que dice, ya cumplí el reto. ¿Y ahora qué viene? En mi caso fue más por un tema laboral y ansiedad, pero es como sentirse de esa manera. ¿Cómo empezamos a trabajar ese tipo de sentimientos o sensaciones, Natalia? Yo creo que igual todo como que se direcciona al por qué corren, sí, por qué las personas corren, ¿sí? Ujú, De alguna forma, si esto está claro y si el objetivo o esta motivación viene muy desde la individualidad, es poco probable, pero puede suceder que la persona deserte tan fácil como de la actividad, ¿sí? Entonces, es cuestionarse un poco en esos momentos en donde la motivación tambalea un poco o en donde estamos saturados con situaciones que nos mueven un montón a nivel emocional, cuestionarnos por qué es que estoy haciendo lo que estoy haciendo, ¿sí? ujú, Si en algún momento se cae de pronto o se es consciente de estoy corriendo por presión, estoy corriendo por evitación, que también sucede un montón, estoy corriendo porque hay demasiada, no sé, estimulación en mi realidad, o sea, digamos en lo que tú decías ahorita, en el caso que ponías. Eh, Estrés, ansiedad, había una situación incómoda, ¿sí? Entonces desde ahí ver si es que estoy dejando de hacer algo, gestionando algo en esa situación que hace que termine como desertando o impactando la motivación que tengo por correr. ujú. Entonces, sí siento que es importante como cuestionarnos siempre y replanteándonos, porque igual puede cambiar el por qué corro, ¿sí? Si es por salud, si es porque me ayuda en la relación social, si es por competencia, pero tenerlo como muy claro para que este desertar o parar o sí, como interrumpir la rutina no sea tan probable, ¿sí? O que no Ajá. sea, de pronto no se repita tan. Ujú. Y desde el punto de vista mental, ¿cómo volver? Digamos que yo ya tuve, debo tener más, pero ya tuve una primera consulta y lo digo en serio, o sea, estuve, Natalia no me deja mentir, estuvimos en consulta eh, y obviamente algo que me dijo y lo voy a revelar es, esto no es de un día, esto es un proceso, así como corremos, hay un proceso. Yo le dije, sí señora, yo hago caso, vamos a hacerlo. Porque también me parecía muy interesante para poder hablar y tener este episodio para ustedes, pues vivir la experiencia, porque yo recuerdo en el colegio una gran amiga, psicóloga, que me ayudó en un montón de cosas, pero hacía mucho no me sentaba con alguien externo a contarle un momento de mi vida. Y eso no es fácil. Y viéndolo desde ese punto de vista, Natalia, ¿cómo volver?
Listo, estamos ahí, identificamos el por qué dejé de correr, por qué pasó esto, cómo le digo a la mente o qué tips, si puede ser el término, existen para empezar otra vez a retomar y salir de ahí. Digamos que así como lo dices, es un proceso, no solo el cómo se deserta, se llega pues a abandonar la actividad, sino también, o sea, es un proceso también el volver a ella, ¿sí? Entonces, como entonces, listo, caigo en cuenta de que dejé de hacerlo, es algo que me gusta, no retomar la rutina tal cual y como se venía llevando de pronto en personas que llevan años corriendo o meses incluso también corriendo, sino hacerlo también de a paso, ¿sí? Siento que igual esto como que disminuye un montón esta sensación de impotencia que genera cuando retomamos y decimos, yo antes lograba hacer esto en este tiempo y no la logré. O desde ahí todo lo que resulta a nivel como mental empieza a generar aún más frustración y es más complicado el retomar. Entonces siento que es como de a proceso también. La previsualización funciona un montón, no solo para competencias, sino también para iniciar a entrenar o retomar el entreno. Entonces Ujú. el visualizarse cómo me sentía yo cuando lo lograba, cómo era que organizaba mis tiempos y Ok. en la previsualización es, pues como lo dice la palabra, yéndose a ese escenario futuro que es posible, Mm. pero viéndolo como ya logrado, o sea, ya lo hice, ¿sí? Sirve Y, un montón. y esto es clave, Natalia, también, porque ese término lo tenemos presente todos los corredores y corredoras, porque nosotros previsualizamos una media maratón, previsualizamos una maratón. Aquí hay una curva, aquí hay una subida, aquí hay una bajada, aquí hay un punto de hidratación. Y algo clave es eso. em, Previsualizarse es darle una señal al cerebro de una sensación o es recordando lo que sentía cuando corría. Eso es decir, el cerebro, venga, cuando yo corría es recordar un momento donde, por ejemplo, recordar los primeros 5K, la primera vez que se va a correr, recordar ese momento donde se comparte en el gimnasio, donde se comparte en el club de running. ¿A eso hace referencia? Tal cual, sí, Ujú. a estos escenarios en donde o puedo experimentar bienestar o recuerdo que experimenté bienestar, ¿sí? Digamos que en las previsualizaciones, supongo que antes de las carreras es muy desde lo que puede suceder, ¿cierto? Un poco. Exacto. Ujú. Sí, Entonces, así es. es como, si es una persona que no ha llevado mucho tiempo en la actividad, como, ok, ¿de qué me podría yo agarrar? O sea, ¿cómo me puede funcionar? ¿Qué es lo que puedo encontrar de bienestar? ¿Da? Y si es una persona que de pronto ha parado y le ha costado el retomar, volver a estos escenarios en donde son reales, o sea, sí pasaron, y recordar cómo se o sea, cómo se sintió, qué fue lo que experimentó, ¿sí? Ajá. Ayuda también como un montón a, como que la disciplina vuelva a estructurarse un poco y la motivación también ayude un Ujú. poquito como a volver a retomar o iniciar el entreno o el deporte. Aparte de eso, ¿alguna otra técnica de pronto para uno, digamos que Sí, sacudirse mentalmente? sí, yo siempre soy también como muy partidaria de el mindfulness, ahorita lo que está como también un poco ya manoseado el Ajá. término, es el tema de la atención plena. O sea, siento que el predisponernos a lo que puede salir mal o el recordar lo que podía hacer antes y no lo estoy logrando, también es un riesgo en el no lograr el retomar. Entonces, el mantener la atención plena en lo que está pasando en el momento en el que tú inicias de nuevo la actividad podría ser un factor también importante como para facilitar el, el ejercicio, ¿sí? Entonces, cómo se está sintiendo mi cuerpo, qué es lo que experimento a nivel orgánico. Entonces, el aumento de la frecuencia cardíaca, el cambio de temperatura, hasta la sensación de pronto de agotamiento o fatiga en algunos momentos. Siento que sirve un montón para descentrar un poco la atención de lo que puede salir mal o que recuerdo que no logré y Ujú. traerlo al presente. También puede funcionar. Muy bien, vamos a ir a los riesgos y ahora uso un término muy interesante, Natalia, y es manoseado. Hay Sí, algo que se conoce como positivismo tóxico y voy aquí a decir, la gente que no importa que esté lloviendo, sal, no importa que haya barro. Eh, Hay una frase que usan muchos correos que dicen, no somos de azúcar y entonces que es como que no importa lo que pase, vamos a lograr el objetivo. Y yo siento que como somos corriendo, somos en la vida. Y en la vida no logramos cosas a costa de. Obviamente, y lo digo, repito, muy a título personal, y pasan con muchos creadores de contenido de running,
que todo el tiempo hay felicidad y todo el tiempo hay alegría y todo el tiempo logramos la meta y uno dice, no, ahora, cada quien elige qué contenido consumir. Pero yo también siento que hay que ser responsables con quienes nos siguen, con quienes ven nuestro contenido. Porque lo que pasa es que hay gente que puede decir, venga, pero todo el tiempo está bien. Ah, pero... Y lamentablemente, cuando ya la gente un día dice, no, yo estoy aburrido, es cuando dicen, venga, pero no que siempre estaba feliz. Es como la frase que decían siempre la gente que publicaba los problemas en Facebook, que decía, venga, pero cuente cuando lo solucione, porque nos quedamos como todos iniciados sin saber qué fue lo que pasó. Llegamos al momento no tan chévere como cuando Natalia estaba estudiando psicología y que al comienzo fue encantada y luego tuvo que ver lo no tan lindo de su carrera, y el running también tiene cosas que no son agradables y de eso también hay que hablar. ¿Qué hacemos con el tema de ese positivismo tóxico? ¿Cómo hacemos para alejarnos de eso y no dejarnos contagiar? Digamos, lo puedo asociar un poco también a esta frase que es muy, muy utilizada y es el dolor es mental, ¿sí? O sin dolor no hay, sin sacrificio no hay, Sí, sí, sí. ay, Sí, el no pain, no gain. O sea, sí, o sea, eso, no sí, pain, no sí, gain, sí, sí. exacto, Sí, ¿sí? que también ya se Igual vuelven también, frases repetidas. sí, Ujú. total, pero tienen una carga impresionante como en la exigencia y en la crítica de la persona Claro, a la que, pues, que la está utilizando. Entonces, sí siento que hay que tener como cuidado en este tipo de discurso o de diálogo, que igual lo que hace es reforzar lo que tal vez puede ser sano, pero termina estableciéndose una relación poco saludable, ¿sí? El ajá, exigirme cuando mi cuerpo de pronto me está pidiendo parar, hacer una pausa por lo menos, o el percibir el dolor o minimizar, ¿sí? Un poco el tema del dolor. Siento que puede ser un riesgo ahí importante y que puede caer en el tema del positivismo, ¿no? Entonces esto es ajá. necesario, esto es lo que, no sé, requiero como para terminar o para lograr un tiempo diferente. Tal. Entonces siento que desde ahí es cuestionar un poco como ese discurso que retroalimenta ese positivismo, ¿sí? Ujú. Es muy real, es muy, digamos que tóxico el emplearlo tan seguido en este tipo de actividades, porque igual hemos visto también un montón de casos en donde hasta es letal. O sea, hay personas que Claro. no escuchan, no le dan prioridad realmente a lo que siente su cuerpo y Ujú. terminan generando consecuencias desde la lesión, que puede ser el lado menos impactante, como la muerte. Entonces sí Pa- es como tener cuestionar un poco ahí. para continuar ahí y ya pasar a otros riesgos, Natalia, el tema, por ejemplo, de lo que hablan de los niños y de los adultos también, de las pantallas, del consumo, Sí. también es fundamental, digamos, es decir, yo elijo a quién sigo o no, yo lo decía ahora, y miramos también como qué elegir. O sea, eso sería también un buen consejo. Sí, de acuerdo. Seleccionar, ¿sí? Y Seleccionar, también, ajá. de acuerdo, o sea, así como que el contenido que llegue o la información primero no se sobreinforme, sino que sea lo justo y lo necesario y que lo que puedan llegar a ver, digamos, que no genere como esta autoexigencia constante o insatisfacción también constante del cómo lo estoy haciendo yo, bueno, cómo lo está haciendo el corredor. Ujú. Entonces sí es como seleccionar lo que veo, elegir lo que veo también. Claro que sí puede funcionar. Hablemos de la adicción al ejercicio, ¿no? Ya ahí estamos hablando de un riesgo, ya cuando nos pasamos. Sí, cuando ya la relación no es funcional, de acuerdo. Ujú, Digamos que ahí lo vuelvo a traer digamos que en este momento, y es el tema de la runorexia, que como la ujú. anorexia, la bulimia, siento que es relación con algo, ¿sí? La anorexia y bulimia, relación con comida, runorexia, relación con ejercicio. Entonces, empezar también a ver desde dónde se establece esta relación con el ejercicio, ver si es funcional o no. Y digamos que como para entender también un poco, uno nota cuando algo no está tan bien, cuando empieza a afectar como las áreas de ajuste de la persona, ¿sí? Entonces cuestionarnos un poco el ejercicio en lugar de generarme bienestar, qué es lo que está impactando. Entonces ya no me relaciono tanto o no me permito, no sé, tiempos de calidad con mi familia por priorizar el entreno o empiezo a faltar de pronto al trabajo o me noto irritado cuando no logro entrenar, no sé, por una vez que fallé de pronto dentro del plan de entrenamiento. Entonces es como identificar esas banderitas rojas. Al principio siento que es importante como para caer en cuenta en qué momento esa relación ya no es una relación sana, sino que se está estableciendo desde pronto algo más, una conducta adictiva, ¿sí? Como puede Ujú, pasar con cualquier cosa. Entonces ujú. el equilibrio.
tenerlo ahí. Em, se lo escuché a una corredora, justamente aquí en uno de los episodios, donde estaba hablando de la relación entre la ansiedad y el running. Porque si bien ayuda, como ya lo ha explicado muy bien Natalia, pues también la relación a veces puede ser diferente, ¿no? O sea, hay como una especie de dependencia secundaria, podría decirse así. Sí, 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 existe, sí, o sea, puede ser como bidireccional, o sea, mientras que para muchos puede ser algo positivo, algo que de verdad ayuda, que te saca un momento y te genera bienestar, para otros pues se puede entender como un síntoma dentro de esa ansiedad, ¿sí? Entonces, digamos que el necesitar el ejercicio o el ver esta actividad como una forma, una estrategia para lidiar con un malestar emocional, para tener alguna conducta como evitativa, empieza pues a ser más un, un síntoma, como lo dije ahorita, que algo que realmente genere bienestar. Y el otro punto es que no todos corremos por las mismas razones y empieza uno a identificar otras cosas. ¿Cómo identificarlo sobre todo? Pues empezar a mirar si está reduciendo, pues, si inicialmente era una actividad que reducía el estrés y en este momento ya no, empezar a cuestionar un poco qué es lo que está pasando. Si de pronto esa fue una razón por la que empecé a correr. Si de pronto esta sensación de bienestar o sentirte mejor en términos de estado de ánimo ya no sucede tanto o no se percibe tanto como antes, también cuestionar qué es lo que está pasando. Y si llega a impactar también el autoestima o la confianza, también ver hasta en qué momento esto empezó como a cambiar, ¿sí? Ujú. Clave importante. Eh, ¿De qué más podemos hablar? Obviamente el sobreentrenamiento, ¿no? O sea, ya pasarnos de no y entonces, imagínense que hablando en tercera persona, hay un corredor llamado Jorge Balaguer que el coach le ponía pues unos entrenamientos de velocidad y le decía que tenía que ir a 5. Entonces no, él iba a 4:30 porque sentía que podía correr mucho mejor. Y por no hacer caso terminó lesionado. ¿Qué hacemos ahí, doctora Natalia? ¿Qué hacemos Pues en esos primero, casos? sí, no, es como Es reconocer que también lo uno, primero es hacer caso, Jorge. Sí, sí, ser juicioso, escuchar. gracias. Sí, no, pero de verdad, o sea, lo Porque primero es hacer caso. O sea, eso es una máxima en la vida en cualquier aspecto, en su casa, en el trabajo, en el ejercicio. Haga caso. Si a usted el entrenador le pone un plan de trabajo, si a usted, una profesional como Natalia, le pone unas tareas, cúmplalas, ¿cierto? Perdóneme, pero es que es la verdad. A veces como que pues le ponen uno las cosas y uno no hace caso, Natalia. sí, yo creo que igual también la información tiene cierta relevancia cuando se habla un poco también de la consecuencia, ¿sí? O sea, tal vez las personas no, que algunas, no estoy generalizando, no dimensionan como la consecuencia que tiene realmente el sobreentrenarse, ¿sí? O sea, a nivel físico, a nivel de consecuencias psicológicas, siento que igual no se percibe, no se, sí, no se dimensiona el impacto. Entonces, tal vez el seguir el plan y el no caer en esto desde la consecuencia, que es lo que puede suceder si yo permito que en lugar de seguir el plan me sobreexija en el entreno, ¿sí? Entonces, no sé, en cuanto a las consecuencias psicológicas, que empiece a sentir de pronto irritabilidad por no lograrlo, o falta de concentración mientras estoy haciendo la actividad, o estados pues emocionales también muy similares a una, no le digamos depresión, pero sí como una tristeza o una apatía ahí emocional. Entonces, estar Ujú, como muy atentos, yo siento que es como la recomendación inicial y en este caso el tema del sobreentrenamiento, sí, de verdad, dejarse orientar, sí, un poco y como evaluar de pronto consecuencias si no se logra, si no lo hacemos, pues. Esto es una guía y está en un constante trabajo y aquí lo estamos abordando desde el punto de vista porque digamos que obviamente hay unas técnicas para entrenarse mentalmente cuando uno corre, pero acá lo que sí queríamos y fue muy acordado con Natalia era entregarles una guía para entender qué pasa, cuáles son los riesgos, qué le pasa a nuestro cerebro cuando corremos, pero también abrirles las puertas de Weldon. Yo fui porque sentí que un externo tenía que escucharme. Y es
no sé si finalmente pudiéramos decirle a los oyentes y las oyentes de Cambio de Ritmo, Natalia, porque es importante hablar con un externo, porque es importante hablar con un profesional, sobre todo, de la salud, en este caso un psicólogo, de lo que nos pueda pasar que esté relacionado con el running. Este es un podcast dedicado a corredores, básicamente. Y hay gente que puede llegar y puede encontrarse con un montón de factores. Voy a nombrar algunos de ellos. Oiga, yo empecé a correr, estoy en un club de corredores y es que solo tengo un par de tenis y veo que todos los demás tienen 4 pares, que tienen las gafas, que tienen todo, y eso me hace sentir mal. ¿Qué quiere decir? Voy a un club de corredores para correr y sentirme bien, pero hay un factor externo que me hace sentir mal. No, es que de pronto no veo que progreso igual que los demás. Somos diferentes. Y así hay un montón de factores. Tal vez recomendaciones finales que podamos darle a los oyentes de Cambio de Ritmo, Natalia. Sí, yo creo que tal vez hacer un poco las paces con lo que significa pedir la ayuda. De alguna forma, como lo dijimos al principio, la recomendación siempre es reconocer que hay veces las cosas empiezan de pronto a no ser tan cómodas, ¿sí? Con temas de comparación, como lo decías ahora, lo que hablábamos de los riesgos, ¿sí? Porque casi siempre nosotros relacionamos es un riesgo como me van a limitar, no voy a poder hacer, esto me van a tener como, sí, como en cierta observación y de pronto desde ahí no voy a poder cumplir objetivos, entonces sí es como hacer las paces con el pedir la ayuda y también perderle un poco el temor y la resistencia, tal vez en algunas, no estoy generalizando, consultantes, que llegan como muy resistentes, ¿no? Sí me pasa esto, pero no quiero dejar de hacer lo otro, ¿sí? Entonces es reconocer que pasa algo que no está generando tanto bienestar y estar también como muy receptivos a la flexibilidad, o sea, qué es lo que puedo mejorar, no cambiar, sino como opción de mejora, como para seguir experimentando bienestar en esta actividad que me cuida de alguna forma, ¿sí? Entonces, esa sería como la recomendación. Voy a sumarle una adicional ahora que dijo, y esa palabra ya la había dicho y la tenía ahí pendiente para cerrar. Sí. A veces tenemos empatía con un montón de personas. A veces tenemos compasión con un montón de personas. Y tenemos otra cantidad de sentimientos con otras personas. Pero no tenemos ese tipo de sentimientos con nosotros mismos. Y yo creo que es fundamental esa charla. Eso fue lo que me quedó de la charla que tuve de 1 hora con Natalia. Y lo voy a confesar, porque estamos en Confesiones con Jorge, en este episodio con Natalia. Uno como que se da demasiado duro. Uno se da demasiado duro siempre. Y hay compasión con otros, hay empatía con otros, pero con nosotros no. Y desde ahí comienza todo, Natalia. Sí, total. O sea, igual siempre eso termina visibilizándose en consulta, ¿sí? Porque otros merecen este tipo de atención, este tipo de paciencia o este tipo de empatía, tú no. Que es lo que de pronto ellos tienen que tú no. Entonces desde ahí la confrontación es, no, sí, sí merezco, sí puedo también ofrecerlo a mi persona, pues. Y desde ahí también como que se humaniza de nuevo mi palabra y creo que verdad es algo que utilizo mucho en consulta, el proceso. No tengo que exigirme tanto, no tengo que ser el mejor, el proceso es conmigo, ¿sí? El avance es conmigo. Entonces también desde ahí estoy full de acuerdo en esa partecita de la empatía. Pues la verdad, yo, gracias uno, y se lo dije a Natalia por haberme escuchado en consulta. Gracias por sacar este tiempo valiosísimo, Natalia, para contarle a todos los oyentes de Cambio de Ritmo la importancia de la salud mental en los corredores, la importancia de pedir ayuda, de todo lo que hemos hablado. Natalia Quintero Forero es psicóloga con experiencia en el área clínica y con enfoque cognitivo-conductual. Atiende pacientes todos los días y es lo que más me gusta. Se saca la rabia, empezando mentiras, pero sí logra exorcizar lo que le pasa, que también muchos hacemos eso con el running. En Weldon, un espacio donde encuentran profesionales que les brindan apoyo en la recuperación, bienestar físico, mental, movimiento. Yo lo he experimentado, se los he contado, sé que muchos de los oyentes de Cambio de Ritmo han ido a consulta con el doctor Felipe, han seguido en fisioterapia y espero que muchos, si en algún momento requieren la ayuda, se hagan amigos de Natalia, y lo digo en buen término, la palabra amigos, y puedan contar y buscar ayuda. O sea, puedan sentir que alguien les puede ayudar por lo que están pasando. Natalia, mil y mil gracias y bienvenida siempre aquí a Cambio de Ritmo. Literal, cuando quiera, lo que se le ocurra, aquí es bienvenida siempre.
No, gracias, vale, muchísimas gracias. Igual también por permitir hacer un poco más visible la psicología en el deporte. Siento que es algo importante también que deberíamos tenerlo ahí las personas que practicamos algún tipo de actividad física. Pues igual gracias por el espacio, Jorge. Escuchas Cambio de Ritmo. Ha llegado el momento para que desates tu fuerza interior. Libérate de la rutina y prepárate desde ya para vivir la Media Maratón de Bogotá 2026. Conéctate a esta gran experiencia participando en los entrenamientos gratuitos que hemos diseñado para ti y déjate atrapar por esa sensación poderosa de correr, porque MMD te hace libre. Patrocinan Porvenir, La Nación del Atletismo y Adidas. Inscríbete en mediamaratonbogotá.com. Tu salud es la meta. Si quieres financiar este podcast, te invito a realizar tu aporte en la Baki Cambio de Ritmo. Historias que corren contigo. Hasta aquí llega el episodio número 29 de Cambio de Ritmo. No olvide suscribirse, no olvide calificar el episodio, comentar también en Spotify. Cada vez que usted se suscribe, le llega una notificación que le indica que el episodio está listo para ser consumido. Siempre me despido con una frase, y la frase de hoy es la siguiente: tu mente te va a mentir y necesitas aprender a no creerle. Y recuerden, no corren solos. Cada paso deja huella y cada zancada construye una historia. No lo olviden. A correr. Cambio de Ritmo. Historias que corren contigo.